Bien, vamos a empezar con el tema 3, con la parte del arte paleocristiano. Antes de entrar en materia, es interesante que tengamos en cuenta un contexto histórico previo. Lo primero que tenemos que decir es que a mediados del siglo I, el cristianismo empieza a difundirse con bastante rapidez por el Imperio Romano y esto va a dar lugar que hablemos de una etapa en la que la Iglesia cristiana va a estar tremendamente perseguida y que pondríamos como fecha tope el año 313. ¿Por qué? Porque en el año 313 se va a decretar el Edicto de Milán, un edicto firmado por el emperador Constantino que en definitiva va a permitir o va a conceder la libertad religiosa a los cristianos. Otra fecha importante será el 380, año 380, momento en el que con el edicto de Teodosio el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. Por lo tanto, a partir del 313 podemos hablar de una etapa caracterizada por la oficialidad de la Iglesia cristiana. Esta oficialidad de la Iglesia cristiana desembocará posteriormente en una tipología de edificio. Pero antes me gustaría hablar de la etapa anterior, es decir, de la etapa que va desde mediados del siglo I hasta el 313 después de Cristo. Una etapa en la que vamos a asistir a una cristianización de las imágenes. Tenemos que hablar, en primer lugar, de las catacumbas. Las catacumbas son unas cámaras y galerías subterráneas utilizadas por los primeros cristianos no solo como lugar de refugio o de celebración, sino también como un espacio de enterramiento. En los largos corredores o pasillos de las catacumbas se abren unas pequeñas habitaciones funerarias en donde se va a establecer un modelo de iconografía cristiana que se va a representar en base a los convencionalismos artísticos del mundo clásico. Estas catacumbas estarán formadas por nichos rectangulares donde descansará el difunto e incluso también nos vamos a encontrar con nichos que están cubiertos por una especie de arco, por una especie de estructura semicircular, en donde descansará un personaje más importante dentro de la jerarquía cristiana, y también nos vamos a encontrar con espacios que suelen tener planta poligonal, en donde descansarán pues los restos de un santo, los restos de un mártir o incluso los miembros de una misma familia. De este modo, la creación de pinturas con la nueva iconografía cristiana tiene su origen en las catacumbas. En un primer momento, y desde el punto de vista iconográfico, el arte paleocristiano se abastece de imágenes neutras,
imágenes que puedan pasar totalmente inadvertidas sin dejar de ser cristianas. En este sentido, y con ese afán de que las imágenes puedan pasar inadvertidas, los cristianos van a echar mano de una serie de símbolos, una especie de lenguaje encriptado. Por ejemplo, la paloma va a representar al Espíritu Santo, la esperanza y la seguridad se representarán por medio de un ancla, a Jesucristo por medio de una cruz o crucifijo, el ictis, es decir, mediante un pez se representa al Hijo de Dios Salvador y, como no, las letras alfa y omega que representan el principio y el fin de todas las cosas que son, fueron y serán. Dios es el principio y el final de todo. Buen ejemplo de la utilización de imágenes que pueden pasar por inadvertidas y que son un auténtico convencionalismo artístico del mundo clásico es lo que tenemos en pantalla, El Buen Pastor. Se trata de un tema pastoril en el que se representa a Cristo como buen pastor que guía a su rebaño, es decir, a los fieles, y que físicamente puede o pudo estar inspirado en la figura griega del moscóforo, portador del cordero. Esta unión con la mitología clásica es bastante recurrente en el arte paleocristiano. También destaca la figura o la representación de Cristo como maestro. Concretamente, estamos ante un fresco de una figura orante de las catacumbas de Santa Priscila en Roma, una obra, una escena que forma parte de un conjunto mucho más amplio en el que se ilustra la vida de una mujer, probablemente enterrada en este lugar. Bien, a partir del 313 después de Cristo, a partir del Edicto de Milán, la arquitectura se dispondrá al servicio del culto. Y es que los cristianos necesitaban un lugar de culto que les permitiera celebrar en comunidad las ceremonias propias de su creencia. La amplitud de la basílica romana y el hecho de ser un edificio que nunca se había utilizado como recinto de culto de otras religiones, hace de esta construcción de la basílica el lugar ideal para la liturgia cristiana. El interior del edificio, como vemos, mantiene una planta totalmente rectangular, ¿de acuerdo? Que se divide en 3 o 5 naves a las que se le va a añadir una nave transversal conocida como el transepto, como lo estoy señalando ahora mismo, que es el espacio que hay justamente delante del ábside, y cuyos brazos del transepto sobresalen del cuerpo del edificio, La cubierta de esta basílica
será a dos aguas, como vemos aquí. ¿De acuerdo? Por otro lado, el presbiterio es el lugar donde está el altar y se define mediante un ábside semicircular y cubierto por una bóveda. Ese ábside semicircular generalmente está decorado o bien con pinturas murales al fresco o bien con mosaicos, el llamado opus tessellatum. Por otro lado, los cristianos van a añadir una serie de partes a la basílica romana. Por un lado nos encontramos con la entrada al edificio, que como vemos en la imagen se encuentra en el extremo opuesto a la cabecera, en donde aparece un patio porticado o atrio con una fuente, y por otro lado, voy a borrar aquí, si me permitís, por otro lado nos encontramos con un nártex o vestíbulo, que es un lugar donde se sitúan los fieles cristianos que aún no han sido bautizados, los llamados catecúmenos, y que, por lo tanto, no podían entrar a la iglesia. Por otro lado, decirles también que tenemos aquí una serie de ventanas que se conoce o a cuya parte se le conoce con el nombre de claristorio, es decir, el espacio por el que se permite entrar la iluminación al templo, la claridad al templo. Otra forma de construcción paleocristiana adoptada de los edificios romanos van a ser los edificios de planta centralizada, es decir, aquellos edificios de planta circular u octogonal cubiertos por una cúpula de media naranja. En ese sentido, tenemos que destacar, por un lado, los baptisperios o baptisterios, el lugar donde se bautiza, como por ejemplo este de Santa Constanza en Roma. Aquí tenemos otro ejemplo de baptisterio, también de Santa Constanza en Roma. Por otro lado, destacan los mausoleos, que están destinados al enterramiento de una persona destacada dentro de la comunidad cristiana, un santo o un obispo. Por último, decía, comentaros los martirios, edificios también de planta centralizada que se dedicarán al entierro o para la sepultura de un mártir. ¿De acuerdo? En definitiva, restos para los restos sepulcrales, de mártires. Por último, tenemos que destacar dos edificios muy importantes para el cristianismo. Por un lado, la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, un edificio que combina la planta basilical, como vemos aquí, la planta basilical junto a una planta centralizada. Por un lado tenemos ese,
Y por otro lado también nos encontramos con la Basílica de la Natividad en Belén, en donde vemos pues que se trata de una planta basilical con el ábside, que lo tenemos aquí. Aquí estaría ubicado el baptisterio, el presbiterio. Después aquí tenemos el transepto, ¿de acuerdo? Esa nave que corta perpendicularmente a la nave central. Y bueno, sería pues, otro ejemplo más de la basílica cristiana, en definitiva, una arquitectura que estará al servicio del culto. Bien, para la próxima semana os he dicho que tenéis que comentar dos imágenes. Por un lado esta, que la hemos visto en clase, y por otro lado esta, que también se ha visto en clase. Bueno, pues con esto acabaríamos el tema del arte paleocristiano. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en consultármela. Un fuerte abrazo a todos y a todas.